Tenemos ya Listo, mi estimado, pues muchísimas gracias por darnos, por ponernos la presentación y pues a todos un gran saludo. Les habla Héctor Guadarrama de Rover, parte de Ingeniería, y pues muy agradecido que nos den esta oportunidad de transmitirles un poquito de lo que, o de la perspectiva que estamos viendo y que también tenemos de algunos clientes que nos comparten en el tema de ciertos retos o ciertas características que están notando en el desarrollo de sus redes de telecomunicaciones, y para ello pues también como mucho el tema de esta nueva tendencia que viene en la unión de diversas tecnologías o de diversas características en tecnología. De esta plática más que nada es ver un poquito lo que notamos entre esta diversidad y bueno, lo que ustedes también están viviendo, ¿no? dentro de este mercado. Ahí si me ayudas a pasar al siguiente slide, mi estimado. Igual comentarles un poquito de quién es Aeroverer. Realmente Aeroverer es una empresa mexicana que surge por ciertas necesidades con el mercado, realmente para lograr ciertas vinculaciones con diversas empresas que a lo largo de la relación que se han tenido para los fundadores con las partes de tecnología en México, pues se permite generar ese vínculo entre empresas de diversas localidades, pueden ser desde italianas, españolas, y estas pues para poderlas traer hacia México y que estas ayuden muchísimo a este desarrollo. ¿Me ayudas con la siguiente, mi estimado? Igual eso es un poquito de aquellas marcas con las cuales hoy Aeroverer cuenta en alianzas y pues son parte de esa comercialización y distribución, pero más allá de ello nos permiten lograr retos en redes, ya sea para el Internet de las cosas o para redes muy específicas, tanto en temas de hotelería, FTTX, etcétera. Entonces, la intención es más que nada que conozcan un poquito de este tema. ¿Me ayudas? Muy bien, y dentro de todo el portafolio de soluciones, la realidad es que pues pueden observar que existe toda una diversidad que podemos ayudar para trabajar desde un proyecto que solo sea una línea de red de fibra hasta crear un data center o hasta hacer redes un poco más complejas en temas de diversidad de solución, y se pueden también hacer diseños especializados. Eso solamente es un poquito el brevario para quién es Aeroverer y lo que estamos haciendo en el mercado, ¿no? Y ahora sí, ya propiamente entrando en materia, realmente aquí vienen pues varias preguntas que en ocasiones nos solemos hacer cuando empezamos un proyecto, cuando estamos revisando un proyecto tentativamente, y es, pues, ¿qué fibra ocupo? O más allá es, ¿qué tipo de tecnología voy a ocupar en una cabecera? ¿O qué velocidad voy a ocupar? O si las fibras que voy a ocupar son compatibles, o si las antenas, etcétera, etcétera. Entonces empieza una gran diversidad de este tipo de soluciones. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces, dentro de esto, pues viene el tema de realmente qué es Smart City o lo que llamamos ahora como estas redes inteligentes en una ciudad, y estas redes que están interoperables entre otras tecnologías, porque finalmente vivimos con tecnologías de bastantes años y las nuevas. Entonces, de repente, ¿cómo lograr esta convivencia entre que un semáforo sea inteligente para que cuando vea cierta densidad de tráfico en una esquina, pues le dé prioridad al punto en donde no existe tanto tráfico y pase, o en el punto en donde en una parada de autobús tenga que el autobús saber que ya hay cierta densidad de personas en una parada y saber que tiene que pararse y que la gente subir en ese momento, o en algún punto en donde el camión está lleno y prácticamente avise a esas personas que están esperando para que esperen al siguiente camión que viene vacío, ¿no? Entonces, toda esta interoperabilidad de un Smart City, que en teoría sería una ciudad que tenga tecnologías que vuelvan inteligente a su desarrollo estructural, pero muchas veces hemos notado que la coexistencia entre una tecnología pasada con una nueva
se vuelve bastante complicada, ¿no? Y de ahí vienen algunas de las partes o del punto crítico para poder hacer una ciudad inteligente. Y más allá ahora con este nuevo tema que hablan del 5G, ¿no? Que de repente dice, ¿será bueno, será malo? O qué desventajas o ventajas tendremos a través de otro tipo de tecnologías. Entonces de ahí viene como toda esta temática. ¿Me ayudas con la siguiente, mi estimado? Entonces de ahí nace el tema y realmente es donde empieza todo, ¿no? Y lo ponemos en una cuestión de, pues, cómo evolucionamos en temas de consumo. Y eso es algo que hoy nos hemos dado cuenta que hemos crecido en consumo. Ha sido un tema de corto tiempo y hemos crecido en temas hacia cuánto es lo que miras en el celular, cuánto ves hoy en esa televisión que se conecta a internet, o aquellos que tienen el aire acondicionado y llegan y quieren tener una temperatura dentro de un hogar para el tema de domótica. Entonces, todo ese cambio en hábitos de consumo pues realmente están haciendo que las redes de telecomunicaciones den un vuelco y un giro enorme, ¿no? En cuanto a este tema de consumo digital o de la digitalización, vaya. Y de ahí, pues, viene un tema bastante diverso en la cuestión de cómo están preparadas esas redes realmente para lograr tener esa densidad de información o que nos llegue a nosotros esa densidad de información y que no tengamos ciertas complicaciones. Por ejemplo, al iniciar, llámese a una conferencia, existen complicaciones hasta en el tema de si se ve una presentación, si no se ve, si el audio es correcto, no es correcto, o si existen esos pequeños tramas que se pierden y están haciendo que la comunicación realmente sea complicada, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces de ahí viene un poquito el tema del Internet de las cosas o las Smart City o el tema de 5G, que realmente ese Internet de las cosas lo hemos escuchado muchísimo tiempo, es la unión entre diversos dispositivos, pero lo único que estamos notando es que estamos creciendo en tráfico y ese tráfico, pues realmente vemos la infraestructura de redes que hoy tenemos y nos está quedando bastante corto, ¿no? Y llámese por el tema de qué tecnología debería de ocupar para hacer mis despliegues o desarrollos, llámese en fibra, llámese en cobre o llámese en soluciones híbridas que van desde cobre y fibra. Entonces de ahí es donde vamos a partir un poquito, ¿no? La temática. ¿Me ayudas? Es correcto. Entonces, vean lo que pasa y esto es algo para pensar lo que sucede en un segundo en el tema de Internet. La cantidad de búsqueda de información que existe es grandísima. De hecho, en el tema de streaming, por ejemplo, con Netflix y con YouTube y con este tipo de redes, ahí es donde estamos notando realmente el deterioro de redes que ya teníamos de 10 o 15 años atrás a las nuevas que se están generando. Entonces, tenemos una convergencia entre esta diversidad de redes, pero también tenemos una convergencia en tanto a tecnología y esto va haciendo que se vayan complicando un poquito la cuestión de cómo podemos interoperar, cómo podemos tener cierta interoperabilidad entre elementos. Ahora, ¿me ayudas con la siguiente, estimado? Ahora, ustedes pueden ver también cómo hemos crecido en tema de consumo de información. Algunos recordarán el disco de 3,5 que ponías en una máquina para que iniciáramos un sistema operativo. Hoy realmente se está pensando en zettabytes, que es decir, una cantidad enorme de información que queremos subir a la red o a la nube. Es decir, muchas de las personas ya su información no la guardan en una computadora, la tenemos a través de plataformas o de nubes o de un Google Drive o de X plataforma que tengas, lo subes y esto fue y se quedó ya en el 2020, ahorita en el 2021 con nuevas redes de telecomunicaciones que se están creando que serían data center, estamos pasando más allá de los terabytes ahora para el trabajo de velocidad en internet, ¿no? Que hoy todavía para una casa es pequeño, pero, o sea, en temas de conexiones a internet, pero finalmente nos estamos dando cuenta que cada vez nosotros estamos ocupando más servicios para con la nube. Entonces,
De ahí viene una cuestión bastante interesante en ver cómo vamos a crecer y cómo deberíamos de tener toda esa infraestructura y cómo esa evolución nos va a llevar a esa nueva infraestructura. ¿Me ayudas con la siguiente, estimado? Entonces, muchas veces digo, pongo este tipo de imágenes porque queremos trabajar con altas velocidades de transmisión, pero mi pregunta es realmente qué está soportando ese crecimiento de usos de tanto llámese a hoy que tenemos o estamos en esta cuestión del home office y nos damos cuenta que el internet para una casa es bastante deficiente. En una oficina relativamente no lo notábamos porque llegaban 3 o 4 o 5 enlaces y bueno, los uníamos y todos trabajábamos sin ningún problema. Pero hoy que estás viendo esto desde casa, pues te das cuenta que la infraestructura que hoy tenemos tiene demasiadas deficiencias para llegar a lo que realmente buscamos como eficiencia entre conectividad. Y de ahí surge un poquito el tema de, pues en la parte física de una fibra, por ejemplo, obtenemos lo que son macrocurvaturas. Una macrocurvatura realmente lo que genera en una fibra es pérdida de señal, que en ocasiones no lo vemos o no lo notamos, pero en el simple hecho de tener una curvatura mayor en una fibra, pues hace que su rendimiento o su trabajo en el día a día sea deficiente. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces, de ahí, realmente esa macrocurvatura, viendo en escalas, ¿no? A lo que nos dice aquí es, con la fibra óptica, cuando bajen, cómo se veían esas cocas o ese tipo de fibras todas sobrepuestas entre sí, pues imaginemos qué le sucede físicamente a ese cable internamente. Y a eso le llamamos a esas macrocurvaturas. Y cómo afectan muchísimo en el tema tan solo del núcleo de una fibra, que es lo que vemos en el cuadro azul, pues realmente generamos deformación. Y esa deformación, si estamos hablando que la fibra tiene una vida útil pensada de 20, o hay quienes nos han dicho que pueden tener una vida útil de hasta 40 años, pues mi pregunta sería realmente si van a durar esos. Bueno, yo les diría si esto duraran 3, 4 años sería bueno, pero la realidad es que les estamos acortando la vida útil drásticamente. ¿Me ayudas con la siguiente? Ahora, podemos notar un poquito de cómo se ve, ¿no? En algunas áreas, el cómo hacen la instalación tan solo de una red de fibra. El hecho de que pongamos o que existan diversos carriers o diversos proveedores, pues también esto ocasiona que cuando llega uno, sobrepone su escalera o sobrepone sus accesorios y entonces de repente la primera fibra que estaba instalada y que en teoría tendría una vida útil, digamos, relativamente larga, pues realmente nos estamos dando cuenta que su vida útil es bastante corta por todos esos daños o esas características que van surgiendo en esa planta externa, ¿no? Y de ahí surge un poquito de qué hacemos, o sea, cómo logramos generar la mayor cantidad de vida útil. Digo, estos son algunos de los ejemplos que les podría poner, ¿no? Y que de repente están coexistiendo todavía redes que trabajan con fibra coaxial y las redes que están trabajando totalmente en fibra. Y todavía esto aunado que dentro de este tipo de redes, pues todavía nos falta ingresar una más que sería la parte de inalámbricos con las redes LTE, 4G o 5G. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces, y bueno, todavía es un poco más, ¿no? Algo que nos hemos encontrado en algunas redes es esta parte de, bueno, no ponemos el elemento, nos inventamos alguna caja de empalme y bueno, surge esto, ¿no? Una botella cubriendo hilos de fibra que no tienen la característica para estar expuestos en el sol, en la lluvia, en altas temperaturas. Entonces, de ahí por eso iba un poquito la temática de, pues realmente, ¿qué está cubriendo estas redes? ¿Qué características deberían realmente de cumplir para que funcione realmente y se vuelvan redes de alta capacidad? Hoy notamos que el usuario te pide 10, 15 megas, pero la realidad es que necesitamos más. Ahora, estas infraestructuras van creciendo en base a en dónde se encuentra el hub o la parte central de nuestra red
Luego la red metro, que es prácticamente la que nos darán aquellos carriers donde compramos nuestro enlace para que nosotros hagamos la distribución hacia el usuario. Pero lo importante de todo esto viene un poquito en el tema de qué fibra o qué tipos de fibras deberíamos estar ocupando en cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, cuando trabajamos entre la comunicación entre un punto a otro y sabemos que vamos a lograr distancias mayores de, no sé, 600, 1000 kilómetros, pues realmente tendríamos que empezar a ocupar fibras que soporten esa amplificación de señal y que podamos entonces transmitir, no sé, cientos de gigas, ¿no? Y por ejemplo se dan cuenta que aparece, o estas son recomendaciones que nos dan propiamente de trabajar con fibras G655. Y para las redes, digamos, de mediana distancia, pues empezar a trabajar con fibras G652, que serían ya las fibras de metro, que estas son las que regularmente ocupamos para hacer las conexiones entre la central o el central office y nuestros primeros puntos de conexión para llevar a FTTX. Y ya para allá, aquellas redes de FTTX pues nos dicen que podemos trabajar con fibras G657 y ya aquella que llega al usuario, la que vas a ingresar a la casa, pues ya serían fibras G657, B3. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas fibras? Siguen siendo fibras monomodo, pero la cuestión es el radio de curvatura que cada una de estas soporta y la cantidad de potencia que en realidad esta red de fibra óptica nos va a permitir trabajar. Es decir, si trabajamos con una red FTTX, sabemos que trabajamos potencias bajas, es decir, 5 decibeles y de ahí hacia abajo. Pero en ocasiones cuando trabajamos en redes ya metro o las redes regionales, pues ya no trabajamos con potencias tan bajas, ya estamos trabajando con amplificadores que van desde 30, 40 dB, entonces tiene que ir en congruencia la potencia que ocupo con la fibra que requiero. Entonces, de ahí viene un poquito el tema de conocer sobre un proyecto, cuál es el alcance que se requiere, qué velocidad quiere trabajar, para entonces ir definiendo estas características propias de cada elemento. Y entonces ahora sí podríamos tener redes con mayor cobertura. ¿Me ayudas con la siguiente, estimado? Entonces, eso pasó en las redes de fibra. Ahora veamos cómo se trabajan ahora las redes de 5G. En el lado izquierdo podemos notar que tenemos una antena grande, que son las que regularmente van a hacer una radiación para un espectro, digamos, de unos 6 GHz. Y de ahí vienen las primeras celdas ubicadas donde está el punto rojo y se ven las primeras celdas. Podemos notar prácticamente que esta sería una topología, un tipo 4G, por ejemplo, donde no requiero tanta cobertura, pero tengo gran alcance, pero la velocidad que voy a trabajar está limitada. Y cuando ya queremos irnos a la parte de 5G, ustedes observen tan solo la gran densidad de antenas que deberíamos tener para que esto se logre. Por eso es que todavía el 5G tiene todavía una etapa de maduración, porque tan solo para conectar tantas antenas en tan pocos espacios, lo que estamos haciendo es que también la infraestructura de red de fibra óptica que va a tener que ir conectadas y hasta con estas antenas, pues las tenemos que ir ecualizando para que tengamos una gran cobertura y entonces ahora sí el espectro pues no nos afecte. Entonces, ahorita estamos en una transición de diversas tecnologías, pero la realidad es que no están preparadas nuestras redes hasta poder lograr esto. En un esquema, digamos, como arquitectura, si lo pueden mirar en esta imagen, tenemos un poquito de todo, ¿no? Tenemos la 4G, tenemos la 5G y de cierta manera tenemos un servidor central que va a permitir concentrar toda la información que van a llevar los diversos dispositivos que estarán conectados a estas pequeñas antenas que estarán arriba de edificios, casas y de repente veremos una masificación de antenas por todos lados porque eso es a lo que poco a poco se va a ir llegando. Pero, por ejemplo, ahora una cámara pues, también tiene un radio o tiene una antena. Si ves un nuevo poste o semáforo, este también tendrá una antena o tendrá una conexión Wi-Fi para que ésta se conecte a una antena 5G o antenas
que estén perimetrales al área y estas nos permitan generar conexiones remotas de todos los sitios. Entonces ahí es donde cada vez se va poniendo más complicado porque estamos poniendo demasiadas antenas para que éstas se comuniquen. En este esquema, por ejemplo, pues podemos revisar que un semáforo y una luminaria está conectando a un usuario, que el cual tiene una cámara, y esta cámara está enviando señal a un área o un servidor local, y esta va a llegar a una antena macro. Entonces, aquí la cuestión es que todo esto tiene cobertura para cada uno de los dispositivos, pero a su vez también este servidor local o donde se va a conectar esta antena, ¿quién lo conecta? Ahí viene la pregunta, pues estaríamos trabajando entonces con esquemas de fibra, ¿no? Y aquí esa es otra parte de la integración entre 5G y 4G o este tipo de cambios, ¿no? En donde tenemos antenas radiantes que nos van a permitir ciertas coberturas, pero cuando lleguemos ya a los usuarios, pues tendremos celdas que nos permitirán hacer la cobertura entre todos los dispositivos, llámese un carro, un celular, una persona, una cámara, y todas estas a su vez, la interconexión entre cada una de estas antenas va a ser a través de una fibra y esta antena a través de un dispositivo que puede ser una ONT para el tema de FTTX que va a trabajar muchísimo con este tipo de soluciones o con las antenas o las nuevas antenas que van a permitir la conexión también en fibra, que viviremos esa etapa, ¿no? Donde ya no tendrá que ser un coaxial, sino ahora tendrá que ser una fibra. Y por ejemplo, esto está pasando o estamos trabajando mucho en temas rurales, en donde ahora también hay esquemas donde llega un carrier con una antena central, la primera que vemos que está radiando en color naranja, y de ahí empezará a radiar a pequeños dispositivos locales. Entonces realmente llegará un proveedor de servicios y ese proveedor de servicios a su vez empezará a interconectar, llámese la cobertura que tienes con un vehículo que está enviando señal satelital, pero que a su vez también está dando cobertura local, y de ahí uno puede notar muchísimas cosas en un esquema, digamos, agrícola. Por ejemplo, podríamos notar la densidad de animales que existen en el sitio, si el suelo ha sido regado, no ha sido regado, si podemos ocupar vía solar con paneles, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que se pueden hacer para que todo esto esté conectado entre sí, pero volvemos a lo mismo, necesitamos tener una cobertura, llámese en fibra, para poder conectar cada uno de los puntos naranjas que notan en esta diapositiva y cada uno de estos elementos, ¿no? Adelante, mi estimado, la siguiente. Entonces, realmente yo les pregunto, o bueno, dentro de todo esto es como la pregunta, ¿qué método de trabajo o qué tipo de solución voy a ocupar para realizar mi red de telecomunicaciones? Porque ahora sí es una red completa de telecomunicaciones, desde un medio físico hasta un medio inalámbrico y bueno, otros más, ¿no? Cámaras, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando tú piensas en una instalación subterránea, pues muchas veces pareciera que va a ser sencillo porque literal simplemente hay opciones de cables que podrías abrir una cepa o un hoyo, instalarla y cerrarlo, pero tendríamos que hacer un estudio para saber si en ese lugar no hay demasiados roedores o en su caso si en ese lugar hay alguna parte de ductos de gas o de petróleo o si el cable va a soportar la presión con el tiempo del suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si vas por un método de microzanjado, pues aquí la pregunta sería, esto es más hecho para ciudades, ¿qué tipo de cable voy a ocupar, de ducto, el cortador para hacer el corte en cemento o en asfalto, el tipo de soplador de fibra, el tipo de ducto? Y esto entra mucho en el tema de, yo puedo tener un ducto, los que vemos en color verde, en color blanco, pero realmente necesitaría revisar que ese ducto tenga ciertas propiedades de low friction para que el cable también pueda resbalar perfectamente con el ducto. Y nos ha sucedido con clientes que compran ductos y estos no tienen ese lubricante, no tienen esa característica, y cuando están queriendo soplar la fibra, pues realmente la fibra se traba. Aunque el método prácticamente lo que va a hacer es una cámara
que vas a inyectar aire para que la fibra se recorra en ese ducto. Pero si el ducto no está hecho con esas características para alojar el aire dentro de la cámara, que prácticamente será el ducto, vamos a tener bastantes problemas en el despliegue de estas redes porque el cable constantemente se va a estar trabando y va a ser más engorroso instalar una fibra por método de soplado que hacerlo por un método zanjado. Entonces también muchas veces viene toda una asesoría para saber qué solución ocupar. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces, aquí viene un poquito, ¿no? De un esquema básico de cómo veríamos una red. Podríamos ir a través de postería, que puede ser el tema que hoy muchos arrendan postes en CFE, o la otra de hacer una instalación subterránea. La pregunta será, ¿va a ser subterránea de enterrado directo o va a ser subterráneo con un método de microzanjado? O nos vamos a ir aéreo, pero con un cable autosoportado o con un cable figura 8, o vamos a ir por OPGW, que esa ya sería otro tipo de vertiente, ¿no? Y cuando lleguemos al usuario, la pregunta es, ¿voy a todavía dejar gabinetes en exterior para que ahí ponga mis equipos? ¿O voy a llegar a un edificio y voy a continuar haciendo una red con cableado estructurado convencional? ¿O podemos hacer una red de fibra o de fibra hasta el escritorio? ¿O de llegar con el usuario con un cable drop? ¿O llegar con una antena y después de esa antena hacer toda la derivación? Esas son las diversas evoluciones que hemos ido teniendo a lo largo de toda la red, pero que también se han ido o se han hecho complicadas porque finalmente tenemos demasiadas tecnologías y a su vez estas tecnologías de repente deben de tener cierta interoperabilidad. Llámese, si ocupo una OLT de cierto fabricante, la ONT en ocasiones tiene que ser del mismo fabricante o verificar que esa ONT tenga una apertura de firmware para que pueda ser útil con tal OLT. Vaya. Esto, por ejemplo, en el caso que nos ha surgido mucho temas para hotelería o temas para redes corporativas, pues el hacer esta migración de una red LAN convencional a una red PON LAN ha tenido sus criterios, porque muchos mencionan que para hacer una red pasiva óptica, una red FTTX dentro de un edificio, se vuelve complicada por la diversidad de componentes que tiene, llámese cámaras, llámese para registro de personal, o llámese para el aire acondicionado, o llámese la luminaria. Pero hoy les podría decir que hay toda una solución bastante interesante para cubrir este tipo de expectativas. Y en costo, pues obviamente hay una grandísima diferencia entre hacer una red LAN contra una red convencional. De hecho, tan solo lo podríamos ver en infraestructura. En la parte izquierda pueden notar que hay un edificio de cableado estructurado convencional en donde tienes 3, 4, 5 switches core que son, digamos, tienen un cierto costo, pero hay que instalarle demasiado cable UTP. Y del otro lado tenemos una red limpia con pocas fibras para correr y un dispositivo ONT para cada punto de trabajo. Entonces, esto sería para la vertiente ya usuario. Yo podría llegar con un usuario y hacer toda una red de fibra trabajando y realmente que sea interesante tanto para el usuario en velocidad y que sea interesante tanto para el inversionista o para quien va a hacer el desarrollo en tema de infraestructura. Y tenemos una red que, si la hacemos bien, podría estar garantizada para los próximos 20 años, ¿verdad? ¿Podemos ir a la siguiente? Muchas gracias. Y ahora podrían ver en la parte inalámbrica cómo ahora podemos trabajar con diferentes espectros, pero que también nos permiten mayor velocidad. Es decir, antes podríamos a lo máximo trabajar con 150 megabits de bajada, hoy podemos trabajar con 300, y la red 5G que próximamente estaremos operando, pues tendremos velocidades de hasta 1 gigabit por segundo, ¿no? Esperemos que poco a poco, conforme vaya este tipo de despliegues, pues podamos ir gozando de estas velocidades y que de repente, pues cada etapa de desarrollo nos permita una eficiencia, ¿no? En todo esto. Ahora, ¿me ayudas? Ahora, al referirme con esa eficiencia, en verdad, les voy a poner contrastes de lo que hemos visto y lo que tendría que ser. Por ejemplo, hay redes que notamos que
tienen un buen desarrollo de planta externa, pero como han crecido llega un nuevo usuario, conectan un jumper, pero no existe el acomodo interno y entonces pueden pasar que tu red creció como en la del lado izquierdo, donde se ven los cables en color naranja. Y la verdad es que mi pregunta sería, imagínate que el usuario está buscando tener una alta velocidad, pero no podemos tener una alta velocidad porque pues finalmente existe un problema grandísimo, ¿no? En cuestiones de cómo están conectados. Lo que quisiéramos ver es una red como lo vemos en el lado, en el recuadro rojo, una red bien organizada, bien etiquetada, en donde yo sepa que el usuario de tal calle o de tal colonia o de tal departamento está conectada a tal distribuidor de fibra. Esas son las grandes diferencias en donde hasta el trabajo en temas de fibra, en temas de cobre o en temas inalámbricos, poco a poco deberán de ir cambiando y deberán de permitir la eficiencia también en el trabajo, es decir, mantener un orden y limpieza en cada una de las áreas de trabajo. Por ejemplo, si notan aquí en este core de fibra, pues realmente existe una canalización de fibra, existe cada uno de los jumpers de fibra está bien organizado para que conozcan exactamente en dónde conectar. Estamos hablando de que aquí ya se tiene una gran diversidad de usuarios o una gran cantidad de usuarios, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, estimado? Vean, por ejemplo, en el lado derecho van a notar que las fibras tienen postes de soporte para que prácticamente el usuario o el que está instalando el jumper hacia la cabecera, prácticamente no sufra de doblez y que a su vez pues este doblez ocasione que la intensidad de luz hacia con la red de planta externa pues se vea mermada por un simple doblez de un jumper. Entonces esos pequeños cuidados, créanme que hacen una gran diferencia en una red de fibra y más ahora que estamos buscando redes de alta velocidad. ¿Me ayudas con la siguiente? Por ejemplo, en diseño, esto en ocasiones lo notábamos en algunos diseños que hacían para redes de planta externa. Si se dan cuenta, lo que está pintado en color rojo es lo que no se permite para esta red. Es decir, la reserva de fibra no se permite que dejen una gasa e inmediatamente esté la caja de empalme. Lo visto sería que ocupáramos el lado derecho, es decir, raquetas instaladas en el mismo cable, bien organizadas, y la caja de empalme puesta, si es que utilizas un enlace aéreo. Si vas a un enlace subterráneo, sería lo mismo, una gasa bien hecha dentro del registro y la caja de empalme. Pero salimos a calle y nos encontramos, ¿no? De lo que se había pensado en la red y lo que se dejó como red. Entonces, a veces también es un poco lo que se diseña en un cuarto de ingeniería para hacer que la red mantenga una calidad, que mantenga una vida útil alta, digámoslo en años o vida útil, y de repente encontramos en la calle que está la gasa instalada con alambre o con un lazo, no sé, en verdad puedes encontrar bastantes cosas, ¿no? ¿Me ayudas todavía en regresar la anterior, mi estimado? Entonces, por ejemplo, hace rato les hablaba sobre esto, sobre los microdobleces. Había alguien que me preguntaba, oye, pero es una gasa de este tipo o esta reserva, ¿cuánto tiempo de vida útil puede tener mi enlace? Haciendo algunas radiografías, es decir, yendo con OTDRs, midiendo la red y todo esto, detectamos que su red de fibra por la atenuación que estaba generando alimentos, su vida útil no iba a ser de más de 3 años. Entonces, imagínense el despliegue que ya hicieron, el costo que ya tienen por toda la inversión para hacer este tipo de despliegue y que de repente digas, chin, en 3 años voy a tener que cambiar. La verdad es que sí está para pensarse, ¿no? Ahora sí me ayudas con la siguiente, estimado. Esto, por ejemplo, lo veíamos con algunos amigos de ciertas marcas, tan solo el uso o la manipulación de un carrete en campo. He visto muchos carretes que en ocasiones en campo lo ponen como en la parte baja donde está la primera tacha en color rojo. Prácticamente lo dejan caer con el tambor con la fibra en esta posición. Mi pregunta en verdad sería,
¿Qué le está pasando a la fibra óptica cuando está puesta de esta manera? Si tú observas, toda la presión del cable cae en la parte baja del carrete y eso lo que está ocasionando es que generemos microdobleces y que en ese caso pues la vida útil de ese carrete pues baje porque finalmente generé mucha más atenuación que en teoría iba a tener en 2 o 3 años de vida cuando esté instalado y cuando ya lo observas pues realmente hoy su vida útil de ese carrete es cero porque finalmente ya tienes demasiada atenuación. Lo natural o lo que deberíamos de hacer para trabajar con el carrete es como está la imagen superior, donde está la paloma. Es decir, el carrete puesto en cierta posición y teniéndolo, si lo dejamos, no sé, algunos meses ya instalado, pues aquí la intención sería que lo vayamos rotando como si fuera una aguja de reloj. Es decir, tú marcas tu carrete, si lo tienes almacenado por un año, pues marcarías cuatro marcas como si fuera un reloj y cada determinado tiempo, cada 3 o 4 meses, rotarías tu carrete a la siguiente aguja y no mantenerlo almacenado pues por más de un año, sino eso también va a hacer que tu cable pues ya tenga cierto daño o atenuación y que en algún momento cuando lo lleves hacia tu planta externa, pues realmente ya tengas una vida útil de ese cable pues baja o que ya no dure el tiempo que tú querías. ¿Me ayudas con la siguiente, estimado? Sí, esto es un poquito de lo que les comentaba de mantener este tipo de rotación. Esto es una recomendación por buenos fabricantes de fibra que realmente se lo recomendaría muchísimo para que lo tomen en consideración. ¿Me ayudas con la siguiente? En el caso, por ejemplo, de antenas, observen este tipo de antenas que realmente son bastante limpias a lo que teníamos conocido por cuestiones o por otro tipo de antenas, ¿no? de que conocemos, que son antenas donde tienes alrededor de todo un poste, muchísimas. Aquí, por ejemplo, este tipo ayuda a mejorar tanto visualmente como en tema de radiación o de espectro, tienes un mayor espectro. ¿Me ayudas con la siguiente? Entonces, miren, aquí vamos a ver varias imágenes de cómo se pueden hacer instalación de antenas, pero ya tanto para azoteas, para ciertas aplicaciones muy específicas que van a ayudar a este desarrollo de 5G. Recuerden, ahora el 5G lo que va a hacer es que tengamos una gran densidad de antenas en espacios cada vez más reducidos. ¿Me ayudas con la siguiente, Esma? ¿Sí? Si puede notar, esto lo que está haciendo es mejorar esto. ¿Me ayudas con otra? Vea. Igual, por ejemplo, tú aquí podrías decir en un hotel donde requiero cierta cantidad de antenas para radiar hacia todos los usuarios y ahora ve cómo se podría ver, ¿no? Un bajo impacto visual. ¿Me ayudas con la siguiente? Igual, aquí en un parque, si ustedes vieran bien la imagen, pareciera que son postes de luz. De hecho, en todo el periférico, en toda la periferia se ven postes de luz, pero tú puedes notar que al final está nuestra antena para que cubra este parque, por ejemplo, y esta es una antena 5G. ¿Podrías darle a la siguiente, mi estimado? Si se dan cuenta, poco a poco vamos acercándonos hacia donde se encuentra la antena. Esos son los postes de luz y la que se ve al fondo, ahí estaba. O sea, tienes ahí donde tienes ahora el cursor, mi estimado, ese es un poste de luz y la que se ve al fondo, esa es una antena. Y esa está radiando todo el parque. Entonces, finalmente se busca muchísimo mantener la estética de los espacios, pero también la funcionalidad. Y se puede lograr con ciertas soluciones como las estamos viendo ahora. Ahora sí me ayudas con la siguiente. Por ejemplo, regularmente antes, en temas antenas, vean cómo se miran, ¿no? Los paneles. Y esto lo vemos típicamente, todo el tiempo vemos esta parte visual. Y cuando vemos una antena de nueva generación, pueden observar que literal solo se ve un poste arriba en la azotea de este edificio y tiene la misma cobertura que el anterior. Entonces, realmente estamos logrando cosas bastante interesantes con nuevas tecnologías que son mucho más eficientes y nos van a permitir lograr una red de muy buena calidad. Ahora sí me ayudas.
Ahí pueden ver igual la evolución, ¿no? De cómo estaba la antena con un poste y diversos radios en cada uno de los sectores de y ahora podemos ver cómo se mira una antena de nueva generación, ¿sí? Estos, por ejemplo, en la parte derecha, ¿me regresas todavía, mi estimado? Si se dan cuenta, hay un gabinete para hacer la conexión hacia con la antena. En este gabinete ya se encuentra una ONT que va a permitir la conexión hasta este punto en fibra y ya nada más con la antena ocupamos un cable coaxial hecho propio para estos elementos y que permita una alta capacidad de transmisión. Ahora sí, mi estimado, la siguiente. Igual para que vean un poquito de la diferencia, cómo están antes y cómo logramos un aspecto visual totalmente diferente, ¿no? Y muy limpio y tiene hasta mayor capacidad de lo que veíamos acá. ¿Me ayudas con la siguiente? No sé si, bueno, digo, hasta aquí es una parte de todo este esquema de Smart City. Digo, traté de ser más claro como en ciertas características o en ciertos aspectos de cómo son las redes, las tecnologías que podemos ir ocupando, pero lo más importante está en la forma de trabajar. Es decir, les mostré algunas imágenes también de cómo se están dejando las redes y cómo se esperaría que deberíamos de dejarlas, y dentro de ello pues es parte de nosotros el poder ir creando esta nueva tendencia de cómo se pueden ir haciendo, pero también cómo poder apoyar para que se hagan de esta manera y que trabajemos de una forma más eficiente en todo sentido. De antemano, pues no sé si existe alguna pregunta o algún comentario. Estamos ahora sí que dispuestos, a su disposición. Muchas gracias, Héctor, muy amable, muy concreta, muy concisa la presentación, muy clara, con información muy interesante. Tenemos aquí algunos comentarios en donde nos solicitan y nos comparten sus correos y sus nombres. Les vamos a hacer llegar esta presentación que nos compartió Héctor, y pues estamos a la espera de que nos pongan sus preguntas. Mientras esto sucede, pues no sé si hay algún otro comentario que quieras hacer. Vamos a tener estos minutos para las preguntas, para las aportaciones, que esas también son muy importantes, no nada más preguntas, sino aportaciones de las experiencias que también los participantes tengan en estos temas. Nos lo pongan aquí en el chat, nos comparten sus correos. Muchas gracias. Y bueno, creo que esta tendencia hacia donde se está yendo en cuanto a la implementación de infraestructura es muy importante conocerla, porque en algún momento pues hacia allá vamos, y todos, una gran mayoría de quienes nos están acompañando pues se dedican a estas actividades, ¿no? Claro, de hecho, adelante. Yo les diría muchísimo, y nos hemos encontrado con diversidad de clientes que nos van preguntando, oye, ¿qué tecnología puedo ocupar? ¿Qué características debería de considerar? La verdad, algo que nos ha sucedido mucho es, oye, la interoperabilidad entre fibras, lo que platicaba hace un rato, las fibras que trabajamos en nuestra red troncal y las fibras que vamos a ocupar con el usuario, cómo hacer que tengan una mejor, o que trabajen de manera, o que tengan un mejor desempeño, porque finalmente cuando estamos mezclando una diversidad de fibras con diversidad de fabricantes, cada uno tiene ciertas propiedades, aunque se basen en un estándar. El tema es que cada uno tiene ciertas propiedades en sus vidrios. Entonces, cuando tú los unes, pues vas a notar que tienes diversidad o encuentras diferentes eventos, y cuando tú inyectas esa potencia, porque lo que tú vas a buscar finalmente en una fibra es inyectarle luz, pero que en el último extremo te salga la mayor cantidad de luz para cubrir la mayor cantidad de distancia, y en su caso, pues, viene el tema del ancho de banda, cuántos megas va a tener cada usuario, ¿no? Entonces, de repente es
¿cómo puedo mezclar estas fibras sin que me afecte en la potencia, sin que me afecte en el ancho de banda? Y se viene una particularidad a veces de temas en donde pues realmente viene el cómo ecualizar una red y que funcione adecuadamente. Hay clientes que nos dicen, oye, conecto un jumper, se quema, ¿qué pasó? Ah, bueno, es que hay que ecualizar tu jumper al amplificador que ocupas. Oye, es que la ONT no recibe señal, pues vamos a revisar cuánta potencia te queda, ¿no?, en toda la red. Y son esos pequeños detalles que se vuelven dolores de cabeza y que, bueno, todos lo vivimos, ¿no?, en algún momento. Entonces, la intención es buscar cómo apoyar en el sentido de cómo orientar para saber qué ocuparnos dentro de una red, y pues ahí estaremos para cuando ustedes ocupen este tipo de recomendaciones. Pues la verdad es que estaremos atentos para poder asesorarlos de manera correcta y que encuentren una solución para cada uno de esos proyectos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Aquí tenemos una pregunta de David Sandoval. Nos dice, ¿es recomendable realizar mediciones en el despliegue de fibra óptica antes de ponerla a operar? ¿Y qué tipo de mediciones son las recomendadas? Mira, mi estimado, realmente les recomendaría siempre que hagan 3 mediciones, antes, durante y después de tu instalación. Es decir, cuando te lleguen los componentes, un carrete de fibra como lo poníamos en la presentación, inmediatamente mídelo y verifica la ficha técnica del fabricante o del proveedor. Si el valor que te da, por ejemplo, ese carrete en una medición con un OTDR a 1550 es de 0.32 o de 0.25 o de 0.28 en la ficha técnica, y tú de repente mides ese carrete y te da 1 decibel de pérdida, pues te preguntaría si realmente instalas ese carrete o no, o si presenta algún daño. Entonces, esas serían las pruebas antes de realizar tu instalación. Durante la instalación ya instalé mi kilómetro de fibra o mis kilómetros de fibra, vuelve a medirlos con respecto al valor que tenías cuando mediste el carrete, para verificar que tengas un crecimiento acorde a que pusiste un remate, a que jalaste la fibra, pero no mayor a un 10 o un 15% del valor inicial que tuviste. Si esto se va más, pues ten cuidado, porque entonces un remate, una reserva o algo por el estilo está mal, pero finalmente te da la opción a que tú puedas saber exactamente dónde tuviste el problema o dónde lo vas a tener. Y después, cuando ya tengas toda la red operando o lograste instalar tus 20, 30, 40, 50 kilómetros, vuelve a medirlos para que ahora dentro de tu presupuesto de pérdida, pues puedas medir que realmente está acorde a lo que tú esperas en desempeño de toda tu red. Entonces, mi recomendación es antes, durante y después de instalar tu red, mide, siempre mide. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Aquí tenemos otra pregunta de David también. Hablaste de soplado de fibra en la modalidad subterránea. ¿Literalmente es soplado para ir metiendo el cable? Sí, de hecho, este ya es un método de instalación que lleva bastante tiempo para las zonas de Europa. Lo que hace realmente todo esto es, literal, tienes un tubo, el tubo no es mayor a 8 milímetros de diámetro y tu cable va a ser de 6 milímetros de diámetro. Estos cables de 6 milímetros pueden llevar hasta 288 fibras. Habría que ya dar una explicación y en algún momento podríamos hacer hasta un seminario, ¿no?, de pura fibra soplada. Pero en estos 8 milímetros tú vas a meter el cable de 6 milímetros, pero quien te va a ayudar a ingresarlo es una máquina que va a hacer, es una máquina que va a ingresar tu cable y lo va a estar empujando, y por otro lado vas a tener un compresor que va a inyectar aire en el tubo. Entonces te quedan algunos milímetros de diferencia entre el cable y la fibra, y prácticamente el cable va a ir flotando hasta que termine la ductería, que puede ser desde 100 metros hasta 4 kilómetros, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Aquí tenemos una pregunta del ingeniero Claudio Rizzoli. ¿Cómo afecta la vida útil de la fibra en zonas ventosas como en la zona de la ventosa Oaxaca, por ejemplo? Mira, es una pregunta fácil y difícil de contestar a la vez. ¿Por qué razón? Va a depender mucho del tipo de cable, va a depender mucho del tipo de remate
y va a depender si también le pones amortiguadores o rompevientos al cable. Si tiene demasiada oscilación, lo que estás haciendo es un efecto que le llamamos galopeo al cable, es decir, como si agarraras un alambre y te pusieras a trozarlo de arriba abajo hasta que se reviente. Este tipo de efecto galopeo lo tienes que estudiar para saber la densidad del viento versus el componente que tienes que está siendo golpeado por viento. Te podría comentar que aquellos que no utilizan estos elementos que comentaba, como el rompevientos, un buen cable y un buen remate, la vida útil del cable de 20 años ha pasado a 3 años. Me he encontrado en redes en donde hemos tenido cierta asesoría con clientes en donde en 6 meses presentaron problemas en ciertas partes de sus cables. Entonces, si quieren ya de manera particular, podríamos revisar cómo es la red que tienes actualmente y en su momento ver cómo podría afectar, ¿no? Pero sí puede ser, en verdad, un tema que tu fibra esté destinada para trabajar 20 años y con este tipo de eventos podríamos verla o que presente muchísima atenuación en menos de 3 o 4 meses, ¿no? Dependiendo del método que has utilizado para instalarla. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Juan González nos comparte su correo para enviarle la presentación con todo gusto. Alfonso Plasencia nos dice, me interesa la ONTWA 4530 y nos deja su correo. Te lo hago llegar para que lo puedas contactar y platiquen al respecto. Danitza también nos deja su correo y nos solicita la presentación. Olger Manjarres nos dice, por favor, ¿existe alguna manera para poder saber en qué punto se ha sobrepasado el ángulo de curvatura o qué figura en un OTDR nos indicaría lo que se ha sobrepasado dicho ángulo? Realmente esta parte con el OTDR, en la gráfica lo que vas a notar es una caída mayor. Digo, ahorita aquí no tengo alguna imagen preparada, pero igual si nos dejó sus datos, mi estimado, le podría hacer llegar información de cómo ver este tipo de radios. Digo, nos puede ayudar un poco, pero regularmente en el OTDR puedes ver esto que se ve como borne, exactamente. En el OTDR, cuando tú lo ves en gráfica, te aparece algo muy similar. Cuando notas ese pico y una caída muy baja, te está indicando que podemos tener macrocurvaturas, pero va a depender muchísimo también del equipo que estén manejando. Entonces, igual, si me enviaran un mensajito o me enviaran un correo, le podría hacer llegar información ya muy específica de lo que están solicitando. Muy bien, sí, Olger Manjarres nos acompaña de Ecuador y nos deja aquí su correo. Muchas gracias. Interesante que nos acompañan de Ecuador. Aquí tenemos sus datos, yo te los hago llegar al término de la sesión para que se contacten directamente. Alberto Cervantes nos comparte su correo, nos solicita la presentación. Sí, terminando la sesión y en el transcurso de lo que resta de este día les haremos llegar la presentación y a Héctor los contactos que nos han dejado para que los tenga y puedan estar en contacto. Y aquí en la presentación, como ven, al final de ella vienen los datos de Héctor para los contactos que tengan ustedes y pues del correo del que les llegó la invitación, ahí nos pueden también enviar sus comentarios, sus cuestionamientos o sus aportaciones para compartirlas con Héctor. Tenemos todavía algunos minutos, a ver si tenemos alguna aportación adicional y si no, bueno, la sesión va a estar abierta todavía un poco más para que conforme vayan saliendo, si no van a ser, ya no van a ser preguntas, pues nos dejen sus datos. Yo quiero aprovechar pues para agradecerles a todos los participantes por el tiempo que nos brindan de sus actividades y que nos apoyan participando en los eventos, y en especial a Héctor Guadarrama, ingeniero de Aeroberer. Muchas gracias por esta presentación
muy completa, muy clara, con mucha información muy útil, y un agradecimiento también a mi compañero David Sandoval, que nos ayudó con el pasar la presentación. Tuvimos aquí un detalle técnico, porque ahora Mr. Murphy está muy activo. Tuvimos aquí algunos detalles, pero bueno, afortunadamente salió bien la presentación. Yo quiero agradecerles a todos y desearles que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias, Héctor. No sé si quieras comentar algo adicional. No, de antemano, muchísimas gracias a todos, en particular a ustedes, mi estimado, que nos dan la oportunidad de expresar, ¿no?, algunas experiencias que hemos ido recabando, y en general, pues cualquier duda que se tenga, e igual pues estamos a la orden para apoyarles, y pues estamos en contacto. Perdón, Héctor, mira, aquí tenemos una pregunta de Olger Manjarres, la persona que nos acompaña de Ecuador. Dice una pregunta más: ¿esta curvatura incide que los sistemas sean lentos a pesar de que sea fibra óptica, o solo afecta como atenuación y mientras esté en nuestro presupuesto óptico no importaría? Mira, te diría que sí afecta muchísimo en el tema de velocidad, porque finalmente, aunque los equipos tienen un umbral de potencia, es decir, no sé, la OLT sale con tanta potencia y la ONT tienes un presupuesto y dices, puedo llegarle con menos 28 o algún valor que tú ya diseñaste. El tema es que nunca medimos las pérdidas por retorno que existen en la fibra. Se conoce que realmente solo existe en coaxial, pero te diré que en la fibra también existen estas pérdidas por retorno, y esto te va a pegar directamente en un valor para la parte activa, en el BERT, que sería la tasa bit error, y en los bits que vamos a dejar de enviar por este tipo de elementos. Entonces, si no está bien ecualizada la red, es decir, desde un presupuesto óptico y desde toda una infraestructura, sí impacta muchísimo en el tema tanto velocidad como tanto en el tema de conectividad entre los dispositivos. Igual ahí, si gustas, particularmente podríamos revisar y ver de lo que ustedes han hecho, cómo lo están realizando, y en su momento pues apoyarles un poquito, ¿no?, en mejorar esta parte. Muy bien, Héctor, muchas gracias. El ingeniero Juan Carlos Castillo de CREC Design nos comparte su correo, nos solicita la presentación con todo gusto, y bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión, agradeciéndoles nuevamente y deseándoles que tengan una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, igual, buen fin de semana.